día en Segundos Afuera, de verano. En los procesos parlamentarios legislativos se consiguió el dictamen de parte del bloque de diputados de La Libertad Avanza para que se trate esto de suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, entre otras cosas limpias. También vamos a hablar de ficha limpia, que también pretende aprobarse en el día de hoy. Bueno, atendemos el tema con Jorge Borgognoni. Siempre nos gusta hablar con especialistas. Jorge, bienvenido al aire de K2. ¿Cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, bueno, siempre que te llamamos tiene que ver con apuntar un poco más de certeza o darle luz a esta noticia. Somos un programa de interés general, ni te cuento en verano, en el cual tratamos de enfocarnos en cómo sale un partido de tejos entre los turistas aquí en la mejor playa argentina, pero atento a que hoy se pueden decidir cosas importantes, es que te llamamos y para que nos cuentes un poco qué es lo que puede llegar a suceder hoy en esta sesión extraordinaria. Bueno, lo que en virtud parece este proceso de cual inició el presidente Milei de eliminar las PASO, más allá de todos los condimentos y adjetivos que él personalmente le agrega a cada decisión que va tomando en términos discursivos y que a más de uno puede llegar a gustarle o no, lo cierto es que hay un quórum importante y en principio hoy tendría alrededor de 135 votos ya confirmados, lo cual le daría la posibilidad de poder lograr ese cometido, que no solo es la suspensión, sino ya es la anulación, ¿no? Porque están todos básicamente de acuerdo con un diagnóstico. A lo largo de todo este tiempo del cual se han ejecutado, nunca los pasos funcionaron como paso. Siempre fueron una antesala real y verdadera de lo que sucedió en la general. Entonces termina siendo una erogación, una molestia para el vecino o para el ciudadano común, y sobre todo no se logra ningún objetivo adicional o de fortalecimiento en términos institucionales democráticos, que uno diga, ¿por qué tenemos que participar dos veces si ya con la primera decisión básicamente se repite la segunda? Entonces, atento a todo eso y a los ajustes también macroeconómicos que se están realizando, porque convengamos que las elecciones nacionales se hace cargo el Estado Nacional, y son erogaciones onerosas, son importantes los números. Se me ocurre, son Jorge, números de 100 pesos, ¿no? Entonces estamos hablando. Y acá también esto anula la posibilidad de un montón de picardías electorales del siglo XX o del siglo XIX, donde, hablando mal y pronto, vos o yo teníamos un cecito electoral, nos presentábamos, dábamos unos votitos y teníamos una cajita ahí política para movernos, hacer ruido, hacer alianzas. Uno me podría decir, alguien por ahí en algún momento me podría decir desde la política, sí, bueno, pero esa forma está cercionando la posibilidad de tener la pluralidad. Gente, pluralidad hay que tenerla todos los días en el partido, no una escribanía electoral que se abre cada 2 años ante un proceso electoral. ¿No? Tiene que haber también con formación de dirigentes, con escuelas de gobierno, con una cantidad de cosas más. Claro, en algún momento, Jorge, me permito aportar esto, terminó siendo una encuesta paga por el pueblo, digamos, porque en realidad no definían nada. Y sin margen de error, ¿no? Y hasta podía atentar contra, si se quiere, un proceso democrático puro, en la cuestión esta de cuando hay dos candidatos grandes en el otro partido, yo mando a mi gente a votar al que no quiero que gane, justamente, para en unas pasos poder filtrar un candidato que pueda presentarse como un gran opositor, ¿o no? Absolutamente. Absolutamente. Y en ese esquema no salimos de ahí, estamos discutiendo siempre en una suerte de un rulo, ¿no? Siempre estamos en un bucle, en un loop, pónganle el nombre que quiera, pero siempre vamos y venimos y volvemos al mismo punto. Entonces en esto no avanzamos, siempre damos vueltas sobre el mismo proceso, y lo único que terminamos es perjudicando al ciudadano de a pie, porque en definitiva convengamos que en estos 2 o 3 meses esa discusión no tienen debate, no tienen debate real, abierto, funcionario. Bueno, creo que en ese punto hay que darle una vuelta importante y hay que entender de para qué elegimos legisladores y qué le exigimos también a los legisladores en cualquiera sea de la naturaleza, ¿no? Diputados nacionales, diputados provinciales, concejales municipales, o lo que fuera. La gracia de la representación exige mucho más que estar sentado en una mesa y responder un mandato partidario o un mandato delegativo de, voté, me olvidé, y que responda por mí a lo largo de los 4 años que fue electo. Creo que en ese punto
más allá de que uno pueda llegar a estar más o menos de acuerdo, esto va a permitir también oxigenar un poco más la democracia argentina, que y tratar de empezar a recuperar ese margen de desconfianza que hoy está entre representante y representado muy divorciado. Quien diga lo contrario, le digo, vive en un mundo paralelo y capaz que le quede mejor una agenda en el planeta Marte, pero no en Argentina, ¿no? Y permítanme la exageración o lo burdo del comentario, pero justamente tiene que ver con eso. Digo, la agenda política está muy divorciada casi de la agenda social. Cuando vos no te alcanza a fin de mes, cuando vos no llegás, cuando ahora tenés que pensar en los útiles del colegio de los chicos, tenés que empezar a hablar de la matrícula, etcétera, etcétera, bueno, no es tan sencillo estar pensando si va a haber elecciones o no y que pueda llegar a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Jorge, lo dijiste en algún momento de tu respuesta. A ver, analizando todo esto, yo entiendo que aquella persona que hoy está en contra de la decisión que puede llegar a tomar el Poder Legislativo de suspender las PASO, es todo aquel que se le toca un negocio. ¿Quién puede estar enojado con esto? Sí, un microcírculo cerrado que solamente está beneficiado exclusivamente por ese margen que da esta herramienta, nada más. Bien. Y hablo, ¿no? Y usted diría, ¿pero usted a qué se dedica? Y yo hago consultoría política, hablaría un poco mal de mí y de todos mis colegas. Ponele, ¿de qué nos hablamos mal? ¿De tener un proceso electoral menos? Gente, por favor, digo, no. Sí, la campaña sería trabajo para vos, digo, ¿no? como medio de comunicación también podemos hablar de las campañas políticas, de la propaganda política, y también sería en contra de nosotros, pero cuando uno ve los números obscenos que se manejan para lo que es la Junta Electoral que le da a cada uno de los partidos, digamos que ese dinero administrado en otras partes que tanta falta le hace al país podría ser una reestructuración apropiada, digo, para el caso. Claro, absolutamente, absolutamente. Sí, sí, y ese es un punto neurálgico del que acabas de tocar, porque justamente ahí es donde se exige de vuelta tener coherencia con cómo se administran los recursos públicos. Y cuando digo tener coherencia, ¿a qué le damos prioridad? Está bien, después podemos discutir distintos niveles de decisión y de gobierno, cuando por ahí se hacen algunos enunciados un poco faraónicos y hasta en algún tono dictatorial en algunos puntos, pero esos son 4 o 5 puntos del total de la agenda. Incluso hasta, te diría, forma parte, y permítanme la palabra, del show de la política, digo, ¿no? Cuando uno trata de decir, bueno, a ver cómo parece esta suerte de chicana, donde nos peleamos uno con otro. Pero más allá de eso, bueno, digo, en ese sentido está todo perfecto. ¿Tiene con qué aprobarlo el oficialismo a esto, Jorge? Que están contando los votos, me imagino debe haber una pizarra gigante, como vemos en las series de Netflix, donde van contando voto a voto, ¿no? Sí, claro. Y a ver, convengamos una cuestión, ¿no? En este proceso de diputados va a haber una exigencia muy... No va a quedar solamente en esto, no va a quedar solamente en las PASO. Ya dimos un paso importante también con la institucionalidad de la boleta única. Sí. Y usted me va a decir, ¿cómo? No, sí, la boleta única es un instrumento que garantiza mucha transparencia, mucha honestidad y mucha honestidad partidaria. Aquí se acaban bastante los egos, porque se anulan esas colectoras enormes donde más de uno de nosotros, si hacemos una encuesta abierta, no conocen no te digo la mitad, el 95% de los nombres que se presentan ahí. Entonces eso también elimina estas picardías que se usaron siempre durante mucho tiempo con muchos fines y que después se reducen a un negocio que puede ser dinero, que puede ser un beneficio permanente o lo que fuera. Pero digo, le cerramos bastante la puerta a algunos espacios de corrupción y de sabor a duda que estuvimos sufriendo a lo largo de los últimos 20 años fácilmente, ¿no? Estás escuchando a Jorge Borgoñoni en la mañana de Estación K2, licenciado en Ciencia Política, consultor político. Jorge, ¿hay una cifra cierta de cuánto se ahorraría la Argentina si eliminamos las PASO? Sí, yo lamentablemente no lo tengo en la cabeza ese número, pero sí hay un estudio importante porque no es solo lo directo, sino es también todo lo indirecto que genera eso.
Hablamos de impresión de boletas, campañas políticas, o sea, todo el alrededor. Sí, y hasta ahí eso es lo registrado. Ajá, bien, Después claro. tenés toda la cifra negra, ¿no? Porque esto es como la inseguridad, bajó el nivel de delitos, sí, o el nivel de denuncia, pero no tenés la cantidad real de lo que ocurre. Bueno, 200 millones de dólares me apunta acá la producción, 200 millones de dólares para un país que los necesita y mucho, por lo menos devolvámoslo, ¿no? De lo tanto que hemos pedido durante tantos años. No es descabellado, y 200 no es descabellado pensar en 200 millones de dólares para una elección nacional de cualquiera, porque el punto que hagamos una elección nacional de diputado, de presidente o de consejero a la luna, sale igual. Ese es el punto. Entonces, digo, por ahí hay que entender cómo también esto, bueno, insisto con esto, cuánto la gracia de esta participación nos mejora todos los días un poquito la mejor calidad de vida a todos los argentinos a lo largo y a lo ancho, o no. Y si eso no tiene, hay que cambiarlo. Digo, no hay en esto, no nos vamos a enojar, porque con esa misma lógica uno podría decir, ¿por qué tenemos un Ministerio de Ambiente si en el 1920 no había? Y no, porque no teníamos una agenda climática, hoy tenemos una agenda climática. Y lo mismo te puedo plantear con género, y lo podemos llevar a un montón de lugares, digo, ¿no? También tiene que ver con el contexto histórico, y el contexto sociohistórico implica un Estado mucho más eficiente, más austero y más asertivo en cada decisión que se va a realizar. Te saco por unos minutos de las PASO y quiero hablar un poquito de ficha limpia. Jorge, ¿qué opinión te merece? Si viste que hay como, a ver, está el modismo por estos días de que es una ley contra Cristina Fernández de Kirchner, digamos que es solo para que ella no se presente. Yo entiendo que es algo que es para el bienestar de la política y la salud política, de esta disociación que hablabas vos del electorado con los políticos. Parece algo casi lógico que justamente alguien que está acusado en segunda instancia no pueda presentarse para un cargo público, menos para representarnos. Pero bueno, no estaba, de eso habla la ficha limpia, y ¿habrá posibilidades de que esto se apruebe? Posibilidades están todas, probabilidades son altas. Sí. Y digo, también, y permitime esto, ¿no? Pero no estigmaticemos el nombre detrás de tener un titular mediático, y valga que estamos en un medio, ¿no? Sí. Digo, tratemos también de que la política nos sirva a todos, en todo sentido. Y en eso, no es hoy es Cristina, mañana es Jorge, pasado es Eduardo. Pero en este sentido, es aquel que atenta de modo, usando las herramientas democráticas para beneficiarse a uno, es más dictador que el dictador mismo. Entonces, en ese punto creo que también hay que hacer una mea culpa y aceptar que hay cosas que hoy podemos encerrarlas en un nombre en virtud de ciertas experiencias o ciertos casos o de ciertas visibilidades que se nos han dado a lo largo del tiempo, o podemos atenernos y detener la posibilidad de que otros muchachos que se habían tentado para resolver los temas de esa misma forma, con el mismo. Voy con la última, Jorge. Recuerdo haber charlado con vos en el aire de esta radio, en algún momento cuando Javier Milei era un incipiente candidato. Vos lo pusiste, lo subiste al ring y bueno, terminaste acertando. De hecho, hicimos la nota posterior a cuando Javier Milei fue elegido, por tu análisis, por tus números, por la información que manejabas en aquel momento. Decías que Javier Milei, cuando parecía una locura para todos, iba a ser presidente de la nación. Hoy, un año y algunos meses después, ¿qué análisis tenés? Te sentí nombrar varias veces en las respuestas como que tiene como un discurso bastante, yo lo pongo al mote, me hago cargo personalmente, alocado, o si se quiere intransigente, o si se quiere demasiado puesto fuera de contexto. Bueno, le acaba de pasar esto de lo que dijo en Davos y se comió una marcha el sábado pasado masiva en las calles de la ciudad. ¿Cómo lo ves a Javier Milei? ¿Está plomado? ¿Tiene que ser así porque si no es como que se lo comerían rápidamente? ¿Qué opinión te merece hoy analizándolo un año y algunos meses después? Bueno, digo, voy a tratar de ser sarcástico, ¿no? Digo, el león, que era un carnívoro embravecido y que hasta un grillo que se cruzara, era el canapé de todas las mañanas, hoy está más equilibrado en su dieta y ya en eso implica, eso por un lado, por ahí 2x3 se hace algún que otro atracón, como ocurrió en Davos, sí. Pero convengamos que si uno a Davos lo considera un atracón, es un atracón para adentro, no es un atracón para afuera. Digo, ¿no? Uno a nivel de agenda internacional está planteando una postura, y es una postura donde se dirime otro tipo de poder real,
que no es el del gobierno nacional. Y en ese sentido puede sumarse o restarse, porque acá en fronteras para adentro dirime derechos y obligaciones y de alguna forma afecta a una suerte de convivencia social. Y en eso no va a cambiar, digamos, tiene que ver con el orden social y en cuanto a eso se puede llegar a alterar, se puede tensionar. Ahora, a nivel internacional, que Argentina sea más o menos de acuerdo a lo que Milei plantea, tampoco, puede llegar a romper tantas relaciones, en este sentido. Yo no veo una China, no lo veo a un Xi Jinping tirándose los pelos de la cabeza por lo que acaba de decir Milei, o por si está en contra, o por si se va de la OMS. No lo veo a Putin diciéndonos, Javier, ¿qué dijiste? ¿Qué locura has hecho? No, convengamos que también hay que ubicarlo en el contexto de que cada cosa se va ocurriendo. Sé que cuesta hacer este ejercicio, cuesta aceptarlo por ahí, y uno puede decir, bueno, pero con esa idea que diga lo que quiera. Obviamente que va a decir lo que quiera, no lo va a decir con la misma intensidad, y va a ser, a lo largo de este año y pico, ya aprendió a ser un poquito más mesurado, y algunas cosas, le pone picante cuando él quiere ponerle picante. Y muchas veces el picante tiene que ver con ser como aquello que flota y que uno está más ocupado por si ese humo es gas o es otra cosa, si nos puede llegar a hacer mal, y no ve debajo que hay un aire puro y ocurren este tipo de cuestiones, como estamos discutiendo ficha limpia, como estamos discutiendo, a lo mejor no estamos discutiendo inflación, entre otros tipos de cuestiones, ¿no? Bien, Jorge, muchísimas gracias por el contacto, por tu análisis. Seguimos adelante y seguramente con mucha más información. Veremos qué sucede en esta tarde de Extraordinarias en Diputados. Gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por permitirme compartir. Les mando un fuerte abrazo, un saludo, y por intermedio suyo a toda la audiencia, que sigan disfrutando de las mejores playas. Bueno, que tomen toda la energía, se viene un gran año, ¿eh? Así que bueno, hay que ponerle buena onda y buena energía a la expectativa de lo que viene. Gracias, Jorge, abrazo grande. Un cariño grande, ¿eh? Adiós. Jorge Borgognoni, licenciado en Ciencia Política, consultor político especializado en opinión pública, director de Borgognoni Consultoría Política, el hombre que en algún momento se animó a decirnos Milei va a ser presidente de la Argentina, sí. Bueno, y terminó sucediendo según los números que manejaba él, hoy analizando tiempo después la gestión de Javier Milei y por supuesto el Poder Legislativo. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio